Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a GarageBrand, el podcast de cultura, liderazgo y desarrollo organizacional para pymes. Soy Miguel Castilla, estoy con Nayeli Audero. ¿Cómo estás, Hola Nayeli? Miguel, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento porque vamos a hablar de cultura otra vez, desde un ángulo muy interesante. Siempre hablamos de cómo la cultura es un ente vivo, de cómo se transforma y sobre todo cuando viene de diferentes lugares de otro país y llega a una empresa y adquiere o hace un merger con otra empresa. Entonces empieza este juego interesante de cuál es la cultura que prevalece, nace una nueva cultura. En fin, es un tema muy interesante y para hablar de él tenemos a una experta que ya por atípicamente 14 años, y digo atípicamente porque ya muy poca gente tiene esta carrera tan larga en una empresa y lo aplaudimos muchísimo. Atípicamente he estado haciendo esto, justo traduciendo y trabajando en adquisiciones de culturas, ¿no? La empresa en la que trabaja María Fernanda Jiménez, muchas gracias por estar aquí, es Holcim, una empresa líder a nivel mundial, también muy longeva, más de 100 años, en la construcción. Y ahorita platicamos todas las vertientes, porque no es solo construcción, es la mera punta del iceberg, pero pues tienes este tema de haber ya trabajado mucho tiempo en fusión de culturas, en adaptar pues lenguajes, tradiciones, rituales y todo lo que tenga que ver con gente dentro de una empresa suiza y pues para todo la TAM ser la head de people, ¿no? Y eso está interesantísimo. Gracias por estar aquí y Gracias, pues Miguel. A bienvenida a ustedes. GarageBand. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Fer, por estar aquí. Bueno, yo antes de empezar, cuéntanos un poquito qué es Holcim, qué hacen, antes de entrarle al tema de hoy que va a estar muy interesante. Claro que sí. Como bien lo dijiste, Miguel, Holcim es una empresa suiza que es líder en soluciones para la construcción, soluciones sostenibles e innovadoras. Entonces, bueno, como bien lo dijeron, nuestro core había sido el cemento por muchos años, después concreto, agregados y recientemente, bueno, nos diversificamos y ofrecemos también temas de pintura, de roofing, que son morteros prefabricados. Entonces, eso es lo que hoy es Holcim. Wow, pues sí. Y este tema de crecimiento y diversificación, lo que tengo entendido es que lo hacen a través de adquisiciones. Al adquirir una empresa están adquiriendo una nueva cultura. Y tú has sido responsable de que esa transición de algunas empresas familiares que tienen ciertas soluciones y que ustedes han adquirido se adapte a Holcim, ¿correcto? Exacto, así es. ¿Y cómo lo haces? Bueno, muy interesante porque es muy entretenido, ¿no? Y a la vez creo que las adquisiciones o fusiones tienen una particularidad, ninguna es igual a otra, ¿no? Y eso empezando porque la gente no es lo mismo, los procesos, las culturas que traen, los productos que traen, los clientes que traen, no son los mismos, ¿no? Entonces, empezando por ahí, ese es el primer reto. Okay. Y bueno, no son lo mismo, pero entonces, ¿cómo haces que sí sean lo mismo? ¿Qué es lo más importante cuando estás haciendo este tema de fusión cultural, que es como la parte de la que tú eres responsable, ¿no? Porque una fusión implica muchas cosas. Tú eres responsable de la parte de cultura, de personas, de procesos de RH. ¿Cómo le haces para fusionarlos o integrarlos a la cultura Holcim? Yo creo que cuando una compañía decide hacer una adquisición es porque piensa en uno, obviamente, pues diversificarse, ¿no? Poder tener más mercado, pero también lo importante es crecer, que no sea uno más uno, sino igual a dos, sino tres. Entonces, obviamente hay una estrategia de trasfondo de por qué el negocio está haciendo eso. Cuando entramos a esa parte, pues eso lo tienes que lograr a través de la gente que trae esa integración. Entonces, antes de decir, listo, somos día uno, ya nos integramos, viene un proceso muy interesante que es el due diligence. Y ahí es en donde justo tú puedes ver, digamos que te abren un poco la cortina, ¿no? Para entender, bueno, a ver qué hay culturalmente. Y por cultura entendemos cómo es el liderazgo, ¿no? Cuánta es la antigüedad de la gente que está ahí, cómo es su forma de comunicarse, cómo es, y no solamente hablamos de lo interno, ¿no? Sino entre equipos, entre áreas, entre pares. Entonces, eso lo tienes que empezar a ver desde antes para decir, bueno, a ver, si yo hoy Holcim soy una compañía en donde trabajamos de la mano todos, ¿no? No hay jerarquías, es comunicación abierta.
Bueno, llegas a integras una compañía familiar donde normalmente, bueno, pues hay como una jerarquía, si el fundador no decía pueden hacer esto o no lo hacían, bueno, ¿cómo empiezas a empatar eso? ¿No? Eso es lo que primero hay que detectar para saber cuál va a ser ese plan estratégico de people que vas a tener que hacer para integrar a la gente. Okay. Y entonces en ese due diligence tú dices, ah, mira, el liderazgo aquí funciona de esta manera, los valores más importantes que tienen son estos, las prácticas más fuertes son estas, digamos como la forma en que se regulan o aceptan ciertas, pues sí, como ciertas condiciones es esta, y puedes decir, todo esto sí funciona, se puede quedar como está, y esto hay que transformarlo y hay que cambiarlo y hay que comunicarles cómo es la forma en que se va a hacer ahora. Exacto, exacto. Y justo es, o sea, de decir, bueno, a ver, esto que tienen empata con lo que hoy yo predico como Holcim, sí o no, ¿no? Entonces, y por ejemplo, a veces te llevas sorpresas, porque por ejemplo, en una adquisición que tuvimos, de verdad que su atención al cliente era muy rápida. ¿Y por qué? Porque se evitaban como de esto burocracia, ¿no? De decir, bueno, ponlo bonito, no. Ellos decían, a ver, mi cliente me necesita, hagamos esto rápido. Entonces, por ejemplo, eso lo valoras. Y eso creo que es lo importante, no es una cultura sobre otra, sino más bien como la fusión de estos dos mundos y sacar lo mejor de ellos. Transformarte en algo mejor. Exacto. No querer como, ah, ahora eres igual a mí porque ya estás conmigo, sino a ver qué tienes bueno, entonces también eso hay que mantenerlo e integrarlo tal vez a nuestra cultura, si se puede. Claro, exacto, ¿no? No, no, adelante. No, y nada más digo, también es importante entender, porque bueno, al final eso también si lo vamos a cuantitativo, ¿no? Pues eso cuando tú hagas tu integración seguramente pues puede tener un costo, ¿no? Hablo el tema de seguridad. Si a lo mejor la compañía que estás fusionando no tiene el estándar de seguridad que tú quieres, eso implica que bueno, lo van a tener que tener porque es primordial y seguro vas a tener que hacer una inversión. Entonces, por eso es lo importante, no solo es la cultura, ¿no? Sino lo que implica. A lo que voy con este tema de fusiones, en mi mente es ganas, pierdes cosas, ¿no? Y adquieres incluso beneficios, pero hay espinas, una espina dorsal, ¿no? En cuestión de valores. Hay no negociables, ¿no? Que vienen de Corporativo Central, Suiza, que es una cultura muy particular, una disciplina que los caracteriza, una puntualidad, en fin, valores muy, muy sólidos a nivel empresa. Los ha hecho líderes en relojería, en bancos, en muchas industrias diversas, chocolate, etcétera. ¿Cómo haces para mantener eso desde allá, tan lejos, y que no importa qué pase en Latam con adquisiciones y con gente en un país, en una región tan diversa, se mantenga? Y no pierdas eso que es no negociable. Holcim Center te va a decir, haz lo que necesites hacer, pero esto no me lo toques. Ujú. Creo que ser claros desde el día uno, Miguel, con la nueva compañía que se integra, ¿no? Establecer las reglas del juego, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, para Holcim, ¿cuáles son los dos no negociables? Seguridad y compliance. Okay. Entonces, desde el día uno eso es claro con la gente que se integra. Miren, estamos integrándonos, ¿no? Y aquí nuestros dos no negociables son estos. Si alguien hace o, digamos, se comporta y creen que no va dentro de esto, alcen la mano. Porque, a ver, no vas a llegar y decir, se me van todos, porque eso no es lo primordial, ¿no? Entonces, más bien es, las reglas del juego son estas. Y bueno, habrá otras cosas que, bueno, por ejemplo, ¿no? Políticas y todo eso. Mentira que lo haces en el día uno, lo empiezas a llevar, pero, repito, son no negociables que eso sí, no hay hacia dónde irse. ¿Cómo cuánto se tarda hacer una fusión en la parte que tú llevas? Mira, no hay como un tiempo exacto, por lo que les decía que cada uno es diferente, pero por ejemplo, hoy hace un año justo se acaba de cumplir una de las últimas integraciones que hicimos, que esa fue particular porque era una operación de la competencia, ¿no? Y hoy, un año, les puedo decir que estamos integrados al 100% en procesos de people, con herramientas de nosotros, digamos, con los valores o con lo que nos llena a nosotros como ese driver para decir somos Holcim y lo que hacemos y el propósito por lo que hoy lo hacemos, hoy esta adquisición está al 100%. Pero hay otra que, por ejemplo, son compañías familiares, eran 3 compañías familiares, y hoy después de un año y medio todavía no estamos ni al 50, entonces depende. Sí, las compañías familiares tienen sus retos especiales. Oye, parecería que en tu vida
profesional, diagonal personal, también tienes como cierto entrenamiento para ver diferentes formas de vida y adaptarlas a tu día a día, ¿no? Has vivido en diferentes lugares. Eso también tienes un chip, ¿no? Como para detectar y tener sensibilidad de cómo hablar con gente de diferentes regiones. Que deja tú adquisiciones y países. La misma Ciudad de México te propone 1000 culturas diferentes dependiendo hasta la calle, la colonia, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso tú ya traes un poquito de entrenamiento. ¿Cómo te ayuda esto a sensibilizarte sobre cómo aplicar esos cambios en la gente? Yo creo que porque me adapto, la resiliencia y el adaptarme. O sea, es curioso porque, bueno, mi esposo es del norte y de repente me dicen, ay, tú eres del norte porque se me sale acento norteño, ¿no? Ok. Entonces, creo que es eso, Te el mimetizas. adaptarse. Sí, sí. Eso y empatía, ¿no? Eso También creo que es también. valioso. Sí, Ujú, justo. Y el escuchar y el entender y decir, todos somos un mundo, ¿no? Todos tenemos pensamientos propios y creo que el convivir con eso es lo que a mí me ayuda. ujú. Oye, tú llevas 14 años en Holcim. Eso ya es un tiempo récord para nuestras generaciones y más abajo, ¿no? O sea, hace algunos capítulos tuvimos a una persona que nos decía, es que a mí me cuesta mucho trabajo durar en la empresa mucho tiempo. Yo digo, 2 años ya es una eternidad y yo necesito estarme cambiando y moviendo. ¿Qué hace bien Holcim para poder retener a un talento valioso durante 13 años? Y bueno, sí, cuéntanos un poco cuáles son estas prácticas que tienen y que te han ayudado a ti a mantenerte todo este tiempo. Creo que la primera es estoy en el lugar correcto donde sé hacer lo que mejor sé hacer, ¿no? Entonces creo que eso es lo que te da Holcim. O sea, Holcim te da las herramientas y perdón, dueño de tu propio desarrollo. Ujú, Entonces, para mí eso ha sido muy importante porque nunca me he sentido limitada, nunca me han dicho, no, es que no, porque tú no puedes, ¿no? ujú, O no tú porque no eres de recursos humanos. ujú, Entonces, creo que eso es lo que te da Holcim, te abre las puertas y más por ser una compañía global creo que eso apalanca más, ¿no? El poder tener pues un networking más allá de, ni siquiera hablo como México o como región Latam, el poder convivir, por ejemplo, con gente de otros países, me tocó algún día hablar, por ejemplo, a alguien de Egipto, ¿no? ujú, Entonces, eso es lo que también te da, te abre la mente y por eso creo que he durado tanto, ¿no? Porque nunca me he sentido en la misma compañía. A ujú, pesar de que estoy en la misma compañía, nunca me he sentido ujú. así. ¿Nos puedes compartir, perdón, un poquito el proceso? Así de, tú entras joven, con todas las ilusiones del mundo, eres una hoja en blanco, y cómo te van ayudando a identificar para qué eres buena, porque muchas veces no lo sabes, y como a poder irte encaminando y dando oportunidades para que puedas seguir aprendiendo y creciendo. Dato curioso, cuando yo estudié yo quería trabajar en un crucero porque tenía que ver con temas de turismo, ¿no? Ajá. No encontré nada, obviamente, y surge la oportunidad de Holcim. Mi papá es arquitecto, entonces cuando yo le dije, oye, tengo una entrevista, me dijo, es muy buena compañía, ve. Ujú, Llego a la entrevista, me avisan que quedo y entré como analista de recursos humanos con el coordinador regional de Zona Sur en ese ujú, entonces. Veía todos los negocios, digamos, daba atención a todo el negocio de concreto, de logística, de cemento, ¿no? Entonces llego y me dice, bueno, tú me vas a ayudar con esto, no es por meterte presión, pero tu antecesor todo lo hacía mal. Entonces yo dije, o sea, dije, no, yo no quiero que hablen mal de mí. Entonces creo que él me dijo, pero yo te voy a guiar y la verdad creo que ha sido de los mejores líderes que he tenido hoy y me fue enseñando y, por ejemplo, a mí me encantaban los Exceles. Entonces me dijo, listo, me vas a ayudar con estos reportes, ¿no? Y eran reportes que se iban a los directores. Entonces, ujú, por ejemplo, el decir, a ver, no es un reporte, sino como darme esa exposición, ujú, por ejemplo, se me fue ayudando. Después cambiamos de sistemas, también me encantan los sistemas y justo con eso pues pude ir al corporativo, ¿no? A tener un entrenamiento por el nuevo sistema y de ahí me conocieron y pues por abrir ese camino, se abrió después una posición de atracción de talento y me invitaron a participar en el proceso porque justo mapearon como de la región, bueno, a ver vemos que aprenda rápido esto y bueno, ujú, salió ahí mi nombre y fui Nayeli y creo que pues eso ahí, o sea, siempre he sido muy curiosa, entonces creo que lo que me han ayudado es como a encaminarme cuando empecé joven ujú, tenía 21 años. ujú. Así que, y bueno, ahora, Bueno, sigues pues, joven, sigues joven. gracias. Entonces, bueno, creo que es eso y ahora, pues, el entender más bien para qué hago lo que hago y no el por qué. Ujú, ¿Cómo le hace una empresa que está en una industria tan antigua como la civilización misma, una empresa longeva, más de 100 años, mantenerse vigente y pues a últimas fechas incluso estar metido en temas de TikTok, en temas de digitalización?
¿Cómo llegas, cómo llega una empresa a esto y cómo es esta lucha por decir, hey, somos líderes y venimos haciéndolo desde hace más de 100 años? Uno, yo creo que el propósito que hoy tenemos, ¿no? Y que es este tema de sostenibilidad, ¿no? Y pensando en futuros, digamos, generaciones, ni siquiera en la generación de hoy, en futuras generaciones, creo que eso es el punto número uno que nos está haciendo ser atractivos, ¿no? El logo cambió hace como 6 años, si ustedes se dan cuenta, el logo es azul y verde, o sea, empieza azul arriba y termina en verde. ¿Por qué? Porque eso figura lo que queremos hacer, ¿no? Te damos todas las soluciones desde el piso hasta el cielo. Ujú. Entonces, como el decir no hay límites, pero además nos preocupamos por el medio ambiente y por el planeta, creo que eso ha hecho que no nos volvamos obsoletos y que para generaciones de hoy, porque es lo que hay que pensar, no nada más Ujú. las de hoy, también las de mañana, quieran como poner esa semillita y pues Holcim es el lugar para. Ujú. Está muy interesante que, o sea, este tema de ser verde y sostenibilidad, pues viene ya desde hace muchos años, pero creo que apenas ya estamos viendo como acciones muy concretas desde el mundo corporativo y comunicarlas creo que es importantísimo. Tiene esto también que ver con comunicar al nuevo talento que va entrando y bajarlo a la gente que está allá trabajando. Sí, o sea, creo que también este tema, mira, y el tema de nuevo talento lo asocio también a las fusiones o a las integraciones, Ok. ¿no? Porque cómo haces que la gente se enganche con ese nuevo propósito. Ujú. Porque ellos como compañía podían tener uno, pero ahora cómo enganchas a nuevas generaciones o nuevas compañías con el propósito de Holcim y creo que eso es la clave también para que la gente se comprometa. O sea, les haces como un onboarding. Sí, sí. De Mm. hecho, en una de las adquisiciones se hizo un evento que creo que eso es algo fundamental que tiene que haber una integración, como el día de, y se les hizo una presentación de Holcim y la gente quedó encantada, ¿no? De, oye, te hacen todo eso Sí, y quiero están ser metidos parte en de él. esto. Exacto. Exacto. Mm. Oye, ¿y tienes alguna anécdota, tú que tienes contacto con tantas culturas, especialmente en Latinoamérica, algo que te haya gustado mucho, que te haya sorprendido, que hayas aprendido de otra empresa, de otro país, o algún reto que se te haya presentado de este tipo? Yo creo que un reto el tema cultural. eh, por ejemplo, pues obviamente en Perú somos cultura diferente, ¿no? Entonces la gente allá de verdad es muy respetuosa. Digo, no es que acá los mexicanos no, No tanto. pero claro, Las formas son más sueltas son aquí. claro, y o sea, por ejemplo, aquí tú, Nayeli, quiero ver algo contigo, vengo, te busco y lo arreglamos, ¿no? Allá Ujú, era como más formal, de ujú, vamos, o sea, señorita, le busco el tiempo. Entonces creo que aprender de eso y saber cómo poder llegarle a la gente, pero respetando sus formas, para mí me dejó como un aprendizaje ujú, de, ok, ¿no? O sea, eso es así, es algo cultural y yo no lo voy a llegar a cambiar de la ujú. noche a la mañana. Entonces, más bien como, bueno, respeto, pero también necesitamos ser más ágiles y cómo haces que ese cambio Más suceda cercanos. exactamente, ¿no? Pero Ujú, respetando. ujú. Entonces, sí. ¿Y cómo le hiciste? Mm. Pues la verdad fue como poco a poco de, oigan, miren, bueno, en vez de un documento, ¿por qué no mejor buscamos una reunión directa, no? O Ujú, aquí no hay como jerarquías, porque también tienen que ser un tema así. Entonces, Claro. es como dando ejemplos y predicando con el ejemplo. ujú. O sea, llegaba con, no sé, con otro, con el director, todo, y le hablaba de tú, ¿no? Y Le se quedó. decía por su nombre, entonces todos así como, pero bueno, es eso, es el Ajá, ejemplo. ok. Este tema de no hay jerarquías, ¿cómo funciona? Porque creo que es la segunda vez que lo mencionas ahorita. ¿Qué significa eso? O sea, O sea, por ejemplo, en Holcim, si quieres hablar con el, es más, lo pongo con el CEO regional, no es de, bueno, busca a su asistente y esto, mm, ¿no? O sea, es más, él, por ejemplo, es muy cercano con los jóvenes líderes, cuando viene de visita le encanta tener estas conversaciones, ¿no? Lo mismo líderes de por país, ujú, ¿no? O sea, es como si alguien, no importa, o sea, no importa la posición que tengas, necesitas algo de mí, ven conmigo y yo te lo doy. A ujú, eso me refiero, que no hay como estas jerarquías de, no, ya. es como le voy a hablar al director, ¿no? Todos somos personas y todos Exacto, podemos es que es eso. aprender y aportar. Justo, Ok. justo. Oye, ¿y cómo logras, ya que está integrado tras una fusión o adquisición, un equipo que independientemente de la cultura, que supongamos es casi la misma, pero tienen este sentido de pertenencia todavía a la empresa y puedes tener tribus incluso internas que hace que, o que pudiera hacer que no se integre el equipo y que no tenga una identidad y que digan, ah, es que son los de la nueva empresa y los de la otra y los de acá que no conocen a los otros. O sea, empiezas a tener tribus, ¿no? Con todavía lealtades
viejas, incluso a personas, Ujú. al jefe que ya no llegó a la nueva empresa porque se salió, en fin. ¿Cómo mitigas ese tipo de malas conductas? Yo creo que lo primero es tener que el equipo de liderazgo sea un equipo que compra el porqué de la Ujú. fusión, ¿no? Entonces, tú teniendo un equipo de liderazgo sólido, de que entiendan el para dónde van, qué necesitamos, empiezas a erradicar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tienes que empezar a ver cuáles son las posiciones claves, cuáles son las posiciones de influencia, y entonces ver ahí, así como cuando tienes promotores de motores, ¿no? De tractores, perdón, es así. Entonces, este equipo de liderazgo son los que tienen que empezar a identificar eso, porque no, esto no lo hace de People, o sea, esto lo Ujú, trabajamos con los líderes de la ujú. compañía. Entonces, eso. Y líderes, todos los que tengan a alguien a cargo, ¿no? Exacto, y por ejemplo, funciona mucho cuando es un equipo de liderazgo mixto, o sea, ni de una sola compañía ni de Ok. la otra, porque eso no va a funcionar, o sea, lo que yo he visto en mi experiencia es cuando es un equipo de liderazgo mixto, funciona mucho mejor. Pues confirmando que todo está en El el líder. liderazgo, Ujú. en Y cómo cómo, gestiona su equipo, cómo hace que el cambio suceda realmente, ¿no? sí, sí, cómo vas permeando a través de los líderes. Pero primero tienes que como convencerlos y mostrarles el por qué y el para qué de las cosas, para que también ellos lo quieran hacer de forma auténtica y lo bajen con sus equipos de esa manera, ¿no? Sí, no hay ningún botón de integrar equipo. Es un trabajo Exacto. diario que incluso si no lo mantienes puede revertirse y si lo descuidas, de repente ya están otra vez separados los equipos. Es una labor constante, ¿no? Exacto. Oye, Jimé, ¿de qué estás más orgullosa en toda esta trayectoria que has tenido? ¿Qué es lo que más orgullo te da? Eh, el poder encontrar como el talento en el lugar correcto. Me ha pasado, de verdad, gente que me tocó contratar hace 8 años, verlos que hoy han desarrollado y que me dicen, ay, Fer, tú me contrataste. Eso para mí es mi satisfacción. Te dije Jimé, es Fer. No te Es que preocupes. Fer, como eres Sí, Jiménez, me pasa, no te preocupes, sí me pasa. No te perdóname. Oye, preocupes. pues te queremos agradecer, ya se nos acabó el tiempo, esto va muy rápido, pero es un tema muy interesante. El core de lo que hacemos en GarageBand es justo transformar a las empresas desde la cultura con el liderazgo como vehículo de cambio. Y aquí queda muy claro que pues estamos en el camino correcto. Esa es Ujú. la forma correcta de hacerlo en una empresa de 5 personas o una transnacional de ¿cuántos colaboradores son a nivel global? A nivel global, más de 40,000. Guau. La fórmula es la misma, digo, la escala es diferente, pero Sí, hay que hacer lo mismo, trabajar con el liderazgo. Muchísimas gracias por estar acá. Nayeli. gracias, Miguel. Oye, ¿dónde te podemos contactar o dónde te puede contactar la gente o hay algún mensaje que quieras No, dar? creo que en mi LinkedIn, con mucho gusto, María Fernanda Jiménez. De verdad que esto de las integraciones es una experiencia. Con mucho gusto, si alguien me quiere contactar, los puedo ayudar, pero mi recomendación es ser claros, tener un equipo de liderazgo y ser transparentes con la gente. Sí. Así que, muchas Muchas gracias. gracias a ustedes. Gracias por la Gracias. invitación. Muchas gracias, hasta luego.